feliz sábado para todos. Es primera vez que estoy en una radio en vivo y estoy un poco nerviosa, así que si me ven por ahí, me ayudan en cualquier momento. Bueno, hoy estuve analizando esta semana de qué podría hablar. Cuando me dijeron el tema, me dijeron 10 minutos y yo, bueno, 10 minutos a veces es poco, pero vamos a tratar de tener ese tiempo. Y me puse a reflexionar, bueno, ya como han visto esta semana estaba un poco delicada de salud. Es mi primer invierno aquí en España y creo que me está pegando y apenas está cambiando el clima y me está pegando bastante. Sin embargo, me puse a leer esta semana y justamente llegué a esta historia que es muy corta porque son 2 versículos, pero es muy interesante lo que puedes analizar acá. Y me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias o lo que es Lucas, capítulo 4, versículos 38 y 39. Aquí habla sobre la suegra de Pedro. Creo que es lo único lo que sacamos que Pedro era casado, porque en la Biblia nunca dice que Pedro era casado. Sacamos que era casado porque decía la suegra de Pedro. Y me gustaría leer, dice lo siguiente, vamos a ir leyendo y a medida que vamos leyendo vamos a ir analizando estos versículos. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Vamos a detenernos ahí. Una gran fiebre. Para tener una gran fiebre tiene que haber una gran infección, una gran enfermedad. ¿Cierto? La fiebre se da ¿por qué? A ver, vamos a compartir entre todos acá. La idea es que todos compartamos nuestras ideas. Bueno, Orángel, que es nuestro... Mira, la fiebre es simplemente un proceso inflamatorio, que es como tu sistema inmunológico tratando de defenderse de ya sea una infección, un cuadro inmunológico, y aumenta la temperatura de tu cuerpo, pero es exacto, es una zona de ataque. El cuerpo está tratando de defenderse de algo. Pero lo interesante en este versículo que dice que tenía una gran fiebre, o sea, que lo que estaba atacando el sistema inmunológico era grande, era algo que... Y dice que cuando nosotros estamos enfermos o empieza la fiebre, ¿cuáles son los síntomas? Realmente dolor de cabeza, dolor en los huesos, el malestar que no te puedes ni parar de la cama, sueño, es algo increíble. Y dice en el versículo, el 38, dice, y le rogaron por ella. O sea, ella estaba tan enferma que tuvieron que otras personas, o menos que familiares, rogaron por esta persona, por ella, pues, para que Jesús la sanara. Dice, e inclinándose a ella, reprendió la fiebre. En Mateo 8, versículos 14 y 15, habla que Jesús le tocó la mano a ella y dice que la fiebre salió. Y dice aquí, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Llevemos estos versículos al ámbito espiritual. Hay una enfermedad en la vida espiritual que nos está afectando a todos. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál sería esa enfermedad que nos está atacando a todos? En nuestra alma. El pecado. Y el pecado es algo que nos afecta espiritualmente, emocionalmente y también nos afecta físicamente, ¿cierto? Entonces es una gran enfermedad que tenemos. Y hay algo que es interesante acá y dice que rogaron por ella. ¿Cuántas veces oramos por otras personas? ¿Cuántas veces compartimos con otras personas lo que sentimos y tratamos de que esas personas oren por nosotros? Es súper complicado. A veces nosotros, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta contar mis cosas, ¿cierto? Pero el año pasado yo pasé por un proceso de salud delicado
y tenían que descartar algo, pero mientras salían los exámenes, yo empecé a orar. Y recuerdo que mi esposo me dijo, ¿por qué orar tú sola si tenemos muchos hermanos en la iglesia que pueden orar por nosotros? Pero yo no quería contar lo que me estaba pasando. Entonces yo tomé a personas específicas de la iglesia y no les conté lo que me pasaba. Simplemente le dije, quiero que ores por mí, por mi salud, porque estoy pasando por un proceso. Y esos hermanos empezaron a orar. Lloraban. Y recuerdo que una hermana me dijo, necesito que me digas qué es lo que te está pasando para hacer una oración específica. Y yo le dije, Dios sabe por lo que estás orando. Así que sigue orando. Y fue bonito cuando me dieron esa noticia de que no tenía nada y que acercarme a esas personas que estaban orando por mí y decirle, gracias por tu oración, porque tu oración fue eficaz, porque me sanó, porque todo salió bien. Eso fue algo bonito. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? No lo hacemos porque nos da pena, porque quizás queremos tener todo reservado, pero tenemos que pensar que somos una familia y que por algo el Señor nos trajo acá, para que oremos los unos por los otros. En Santiago, y quiero reforzar esta idea porque en Santiago 5:16, justamente Pablo habla de este tema y dice lo siguiente: confesaos nuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. No solamente sanados físicamente, sino sanados espiritualmente, emocionalmente, que es lo más importante. Y dice al final de este versículo, que este versículo me encanta, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Volvemos en esta oportunidad a Lucas, y aparte de que rogaron por ella, Jesús se inclinó a ella. Jesús no lo dijo desde lejos, Jesús se acercó a ella. Porque si en Mateo 8 dice que ella le tomó la mano, es porque Jesús se acercó a ella, la tocó. ¿Para qué? Para sanarla. Jesús, aunque no lo podemos ver físicamente, Jesús está ahí con nosotros. Jesús está al lado de nosotros, inclinados a nosotros, tocándonos, para poder sanarnos, para liberarnos de ese yugo que tenemos del pecado, para sanarnos de todas las dolencias que tenemos. Y dice que la fiebre la dejó, levantándose ella al instante. Aquí quiero dar como unas preguntas. Cuando dejamos la fiebre o dejamos ese malestar, ¿cómo nos sentimos al momento y al después? El post. Aliviado. Relajado y tranquilo, ya de que no tienes dos sensaciones: una, de que ya no te sientes mal, y dos, de que ya te estás curando. Entonces eso ya te alivia psicológicamente, decir, oye, ya estoy saliendo de esto. Pero el cuerpo, ¿cómo se siente? Queda el malestar. Sí. Queda el dolor de la cabeza, el dolor de los pies, como que ya no me quiero parar, quiero seguir durmiendo para poder que mi cuerpo se recupere. Pero el versículo aquí dice que ella se levantó al instante. O sea, Jesús no solamente sanó lo que ella tenía, sino sanó el post de la enfermedad que ella tenía. O sea, ella se levantó de un instante, y lo bonito de todo esto, que al final del versículo dice, y ella le servía. A veces Jesús nos sana o nos saca de ciertas situaciones y nosotros nos olvidamos de servirle. Nos olvidamos de seguir con Él, de seguir orando. Bueno, ya el Señor me sanó, ya lo dejo aquí, ya no voy a seguir, no voy a ir a la iglesia, no voy a seguir orando. Y no, la idea es que el Señor te sanó y tú puedas dar a conocer de lo que el Señor hizo en tu vida, en tu salud, en tu vida espiritual. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Después de que Jesús nos saca de todo este proceso,
esa situación incómoda, sea cual sea, debemos estar más unidos a Dios, servirles. Y lo más interesante que puedo recalcar de estos versículos es que al principio dice, y entró en la casa de Simón. Para que Jesús pudiera sanar a la suegra de Pedro, él tuvo que entrar a la casa de ella. Espiritualmente, nuestra casa es nuestro corazón. Y para que Jesús pueda sanarnos, Jesús debe entrar dentro de nuestro corazón. Jesús debe estar allí con nosotros, pero Él no va a entrar si no lo dejamos. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, es mi versículo favorito. Este versículo me encanta. Y dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Abre la puerta. Si no abro la puerta, Jesús no va a entrar en nuestro corazón. Y dice, entraré a Él. Entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. La suegra de Pedro fue sanada porque Pedro le dio la entrada a su casa. Y no solamente él fue bendecido, sino su familia fue bendecida. Y fue bendecido, en este caso, su suegra, que la sanó Jesús. Dejemos que Jesús entre en nuestra vida y busquemos rodearnos con gente que busque de Jesús, porque rogaron por ella. Ella no rogaron por ella. ¿Y quiénes rogaron por ella? Las mismas personas que dejaron entrar en su corazón, en su casa. Entonces dejemos que Jesús entre en nuestra casa, en nuestros corazones, para que pueda sanarnos espiritualmente y que nuestra familia también sea bendecida. Que Dios, esta es la meditación o la reflexión que tenía para hoy. Muchísimas gracias, Sara, por esta reflexión tan profunda que nos has traído esta mañana, que podemos sacar muchísimas cosas. Así que vamos a hacer una pequeña ronda para ver los compañeros y compañeras qué piensan acerca de este tema tan interesante. Esther, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido la reflexión? Pues interesante y además con muchísimas posibilidades, ¿verdad? Muchos matices, dependiendo de por dónde la queramos llevar. Pero a mí se me ocurren a priori, Sara, y te agradezco a la reflexión, dos ideas para empezar, ¿no? Que pueden ser controvertidas también, claro, porque le podemos dar muchas vueltas. Vamos a ver, estaba pensando yo que, por una parte, vivimos en una sociedad cada vez más enferma. Estamos enfermos físicamente, anímicamente, también espiritualmente. Tú lo has llevado por la línea espiritual, pero desde luego podemos hacer un enfoque no holístico, como debe ser, porque somos todo. Entonces podemos hablar de salud física, de salud mental, de salud espiritual. Y ocurre una cosa. Es verdad que la oración eficaz del justo puede mucho, pero que a veces la respuesta de Dios es muy diferente a la que se está esperando. Y claro, la pregunta sería, bueno, en el caso de la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y la fiebre se fue. Se levantó y salió a servirle. Pero ¿y si la fiebre hubiera empeorado? ¿Y si la suegra de Pedro hubiera fallecido o se hubiera quedado muy pocha durante una larga temporada? ¿Qué lección podríamos sacar de esto? Porque es verdad que a veces esas oraciones no tienen el resultado que estábamos esperando. Y se hacen cadenas de oración por gente que está muy enferma y la respuesta es muy distinta a la que estábamos esperando. Está hilado con lo que yo hablaba antes también de esa oración conjunta con mis amigas por un tema. Una de las posibilidades es que el tema no saliera. Y a partir de ahí tendríamos que haber aceptado, porque eso fue lo que se planteó, la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, adelante. Si no, pues ayúdanos a enfocar lo que pueda venir después. Eso por una parte. Y luego también me gusta mucho la idea de la actitud post-sanación. ¿Sabes? Me venía a la mente que en estos casos que conocemos, hemos estado estudiando algunos, ¿no? En Juan, recientemente, de personas a las que Jesús sanó
Lo que ocurrió justo después fue muy inesperado. Es decir, una persona que lleva un montón de años inválida y de repente pega un salto, coge la camilla y se va corriendo, ¿no? O sea, cosas completamente alucinantes. Y en este caso, como tú comentabas, la sogra de Pedro, recién sanada, se levanta, o sea, después de estar muy enferma, y lo primero que pasa es que empieza a servirle, es decir, empieza a operar con normalidad. Esta reflexión me lleva, termino con eso, a qué vas a hacer o qué estamos dispuestos a hacer cuando Dios efectivamente nos sane, física, mental y espiritualmente. ¿Te vas a quedar como estabas, en cama, dolorido, o vas a dar un salto y vas a salir a ponerte a hacer cosas, ¿no? Son las dos ideas con las que me quedo, que me invitan a pensar y a seguir reflexionando también un poco sobre esto. Y en temas de fiebre, pues siempre es bueno tener la opinión de un buen médico, ¿no? Que nos pueda aportar su propia Mira, opinión. yo no voy a hablar como médico, yo voy a hablar como, como hermano de la iglesia. Estoy bastante sorprendido porque normalmente, a pesar de que nos enseñan siempre, escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras. Estos son 2 versículos que cuentan una historia que, bueno, ni más, bueno, en mi caso ni más ni menos, o sea, bueno, nada, una persona con fiebre, Jesús la sanó, como hizo otros milagros, pero Sara nos trae hoy estos 2 versículos y esto es el ejemplo claro de escudriñar las escrituras. En 2 versículos, ve todo, nunca había visto estos 2 versículos como un ejemplo del poder de oración. ¿Sabes? De lo importante que es la oración y las características que debe tener la oración y la condición espiritual que debe tener una persona para que esto sea efectivo. O sea, estos 2 versículos traen más información de lo que realmente uno lee por encimita. Entonces, es el claro típico ejemplo de escudriñar, ¿no? Y con respecto a lo que dice Esther, yo también estaba pensando en esa parte, Esther, de, oye, pero hay veces que la gente no sana. Y más, bueno, yo viéndolo en el área médica, vemos personas que con mucha fe oran cuando los pacientes están terminales y bueno, nada, y sucede lo peor. Pero yo creo que cuando uno ora, y creo que es una de las cosas que también podríamos llevarnos de estos 2 versículos, cuando uno ora es buscando exactamente eso, la voluntad del Padre. O sea, si tú estás claro que la voluntad lo que obra de Dios siempre es para bien, entonces ora por la voluntad del Padre. Es decir, tú puedes orar porque quieres que sane, pero si por otro motivo no sana, es también obra del bien. ¿Sí? O sea, no es que, oye, es como dice Esther, es luego tener la fuerza para aceptar la voluntad del Padre. O sea, es decir, la oración va más que por una lista de Navidad, ¿verdad? Es más el tener la confianza de que en la situación que tú estás, ¿verdad? Dios va a obrar por algo bueno, aunque para tu conciencia no sea algo bueno. Entonces, ahí como si empiezas a sacarle matices a estos versículos, te vas a encontrar con que puede haber el matiz no color rosa. O sea, está el área, el lugar feo, y el mismo versículo te lleva a que esto es una oración por fe. Todos rogaron, ¿verdad?, a un Jesús presente, ¿sí? A un Jesús que mora allí. Es decir, había una comunión con Dios, o sea, y la comunión con Dios se traduce en precisamente eso, en fe, en creer. Juanfra, ¿por qué tú me ves así? Pues, porque estaba integrando lo que estabas diciendo. Mira, yo me quedo con una cosa que decía Sara, y porque siempre que escuchamos estos versículos, es verdad que ponemos el acento, mayoritariamente me da a mí la sensación, en orar por otro, en la necesidad de estar pendiente del más débil, en las iglesias, en las comunidades, de tener presente al que lo está pasando mal. Pero al escucharte, me he identificado contigo cuando has dicho, yo soy también de esa gente que no me gusta que oren por mí, que siento vergüenza. O sea, cuando alguien dice en la iglesia, a lo mejor se hace algo en grupo, oye, motivo de oración, hay alguien que necesita que oremos por él, tal, yo no voy a levantar la mano, vamos, ya tengo que estar yo muy... Bueno, ya sabemos ya tengo que tener mucha fiebre. Cuando estemos con Juanfra Sin reunidos embargo, y digan motivo de oración, vamos a orar por Juanfra, que algo debe tener en su cabeza. Pero sin embargo, acabo de caer en la cuenta de que el reino de Dios es un reino de sinvergüenzas. Porque la vergüenza no va a estar allí.
La vergüenza no va a estar. Y yo estaba pensando, ¿no? Porque tú hablabas, ¿no? De que nos da vergüenza, ¿no? Esa palabra, nos da vergüenza muchas veces exponernos. Nos da vergüenza, oye, levantar la mano o decir, oye, piensa en mí o te necesito, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿de dónde sale la vergüenza? Primero que la vergüenza se aprende, aparece a partir de los 2 o 3 años de edad, o sea que ya desaprendida, no es algo, los niños, los bebés no tienen vergüenza en pedir las cosas, en exponer cómo se tiene, pero la vergüenza es algo que Dios no nos puso a nosotros. La vergüenza aparece en Génesis la primera vez con aquella pareja que se distancia de Dios y empieza a sentir cosas que Dios no tenía pensadas para ellos, entre ellos la vergüenza, y con la vergüenza viene la culpa, viene la impotencia, bueno, vienen otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí podríamos tirar del hilo. Pero yo estaba pensando, ¿por qué no querré que piensen en mí? Y es que estamos tan metidos en nuestras imágenes perfectas de buenos cristianos, de cristianos que van a la iglesia y no quieren mostrar. ¿Qué no quiero mostrar? ¿Qué me pasa a mí? Que me cuesta mostrar mis imperfecciones, de que hay algo mal en mí, que algo que no funciona y que está bien. Dios me dice, está bien exponerte, vencer eso, dar ese pasito y decir, oye, si piensas en mí te lo voy a agradecer. Porque algo se empieza a movilizar, dice Dios, ¿no? Dice en su palabra, de que unos nos conectemos unos con otros. Hay algo de lo que no somos conscientes, que cuando yo pienso en ti, Sara, o tú piensas en mí, aunque no estemos en ese momento ni whatsappeando, ni comunicándonos por teléfono, pero durante el día, no sé, parece que se mueve alguna energía y Dios hace un poco de puente entre esas personas que quieren estar más o menos unidas, aunque sea en la distancia. Es que me parece muy interesante. Me quedo con esa idea de, Juanfran, tienes que perder un poco la vergüenza. Pero ¿sabes qué? Este versículo también es como un paso a paso, porque date cuenta, el primer grupo, o el grupo que hablan aquí, es un grupo de familia. Sí, además, sí. O sea que primero podemos hacer como, si lo quieres hacer paso a paso, pudiéramos primero en la familia, dice, bueno, vamos a orar los unos por los otros dentro de la familia. Sí. ¿Sí? Hay además del vínculo de tener una misma fe, está el vínculo de familia. Y eso favorece a que tú ores con ese fervor, ¿sabes? Esa empatía. Que tú digas, bueno, así como él está sufriendo, y yo no quiero verlo sufrir. O sea, está esa empatía. Quizás es lo que... Es que por lo menos estamos llamados a tener empatía, ¿eh? Sí. Pero es lo que tú dices, entre la familia se da un pasito más que no se da en el resto en la calle. Y es que cuando tú te preocupas por otro, no solo te preocupas, sino que te ocupas en decir, oye, pues si te hace falta un martillo, resulta que yo tengo uno, te lo dejo. O si te hace falta que haga una gestión con tal, pues sabes que eso que te está preocupando, yo tengo un amigo que lo resolvió de esta manera. Es decir, nos ocupamos en hacernos la vida un poquito más fácil. Y ahora tú me llevas a otro plano, porque pensando ahora en Juanfra el penoso, ¿verdad? Yo pienso, ¿cuántas veces, hasta dentro de la misma familia, cuántas veces hemos asumido que nuestros hijos o nuestra esposa está bien? Y no oramos sino cuando está mal. Oramos por esa familia cuando está mal, o oramos por ese amigo cuando está mal, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces sabemos nosotros lo que pueda estar pasando por la mente de cada uno de ellos, que puedan estar sintiendo vergüenza de pedir, ora por mí, porque estoy pasando por esta situación? ¿Ves? Entonces yo creo que es un llamado también a que seamos más empáticos y menos de pensar en uno y pensar más en los demás. O sea, bueno, aprovechando de pensar más en los demás, yo voy a mandarle un saludo a mi esposa y a mi bebé que nos está viendo, porque mi esposa no ha podido venir a la iglesia. Estaré orando por ti. Un abrazo, sí, super mamá. A Loli, que está allá, y a Ángel Alejandro, que está acompañando a la mamá, y nos está viendo y me está diciendo que está bravo porque no lo estoy escuchando. Yo te estoy escuchando aquí, papi, te estoy escuchando. Fíjense, algo interesante, y es que, como dicen ustedes, a veces somos muy egoístas al momento de orar. En una oportunidad, yo en mis oraciones de madrugada, eso fue hace años, yo estaba orando, y siempre yo recuerdo con un hermano en la iglesia, me dice, tú estás en la lista de mis oraciones. Yo tengo una lista, y en esa lista estás tú. Y yo le digo, pero ¿por qué cuando ora abra los ojos para leer la lista? Y me dice, lo que pasa es que ya la lista yo me la sé. Y yo empecé a practicar eso.
y empecé a orar, y incluía todos los días, y llegó un punto en mi oración que yo dije, ay, ¿por qué solamente estoy orando por las personas que conozco? Puedo orar por personas que no conozco. Y empecé a orar por personas, Señor, las personas que están pasando hambre, las personas en África, las personas... Entonces ya mi oración de 10 minutos se convirtió en media hora. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba orando por otras personas. Y a veces, y yo orando ese momento dije, ¿por qué somos tan egoístas de orar solamente por las personas que conozco o las personas que me piden que oren por ellos? La idea es orar los unos por los otros, aunque no conozcamos la situación de cada quien. Orar, me llegó a la mente Orangel y estoy aquí, no me voy a orar, pero mentalmente orar por esa persona. ¿Por qué? Porque por algo el Espíritu Santo te está pidiendo, ora por esa persona porque algo está pasando, aunque no te lo quiera decir. Tú sabes que una vez yo tuve una vivencia en un programa de radio. Estamos en este programa y mucha gente escribía y llamaba al programa y pedían que oraran por él. Ora por mí porque está pasando esto, ora por nosotros porque está pasando esto, ora por esto. Y yo veía el pastor que iba anotando. El pastor iba anotando y yo dije, wow, esto va a ser una oración larguísima. Entonces, esto es tiempo de radio, o sea, pero él estaba anotando. Y hizo la oración, y fue orando casi que por cada uno de ellos, y yo noté algo distinto en lo siguiente, ¿no? Lo que tú hablas de esa oración que puede ser, no vamos a llamarla oración egoísta, sino que piensas totalmente en ti, ¿sabes? Y es válido también, pero me pasó algo, que es que por un momento, cuando empiezas a orar por los demás, uno dejas de pensar en ti, ¿sí? Dejas de pensar en ti, en esa problemática tuya, en todo lo que te está pasando y toda la cantidad de cosas. Y de repente esa sensación porque cuando tú conoces y sabes que la oración es algo importante, es algo de peso, es algo que tiene poder, tú dices, epa, yo estoy ayudando a esta gente. Y entonces todo cambia, ya tú te olvidaste de tus problemas, o sea, es como tratar de ver de otra forma la cosa, ¿no? Y ya te olvidaste de tus problemas, te olvidaste de muchas cosas que te están pasando a ti y te sientes mucho más útil. Yo siento que esa oración que intercede por los demás también te nutre. O sea, también te hace cambiar una parte de ti y hacerte la vida un poquito más fácil. Así que yo invito a la gente que haga ese ejercicio, que haga ese ejercicio. Yo creo que esto es algo que nos vamos a llevar bueno del programa el día de hoy, a tratar de esta semana hacer ese ejercicio de, vamos a hacer nuestra una lista, ¿sí? Y empezamos a orar por esas personas que quizás, por los penosos, ¿sí? Por los sinvergüenza, y anotar a las otras personas que, no nada más personas que estén en nuestra vida cotidiana como familiares, sino también esas personas de la iglesia que pueden estar pasando por situaciones, anotarlos y ir usando ese ejercicio, y creo que vamos a lograr algo bueno esta semana. ¿Me permitís decir algo también? Siguiendo la línea de la desvergüenza, ¿sabes? Podríamos ser, siguiendo la línea contraegoísta, ¿no? Un poco más generosos también y contarles a la gente que estamos orando por ellos. Supongo que habéis tenido esa sensación. ¿No os ha gustado saber que están orando por vosotros? Sí, que alguien está orando por vosotros, que te digan, oye, estoy orando por ti. Mira, una de las chuladas que me he llevado yo en un proceso de salud que conocéis importante hace unos años ya, es haberme enterado de la cantidad de gente que estaba orando por el tema. Y enterarte, por ejemplo, de que en tu iglesia de nacimiento pues habían hecho alguna reunión de oración específica por ti y por tu caso. Y de repente decías tú, wow, la salud que da eso, es decir, la sensación, hablábamos antes de pertenencia, ¿no? Que te da esto, la tranquilidad, la paz, es un regalo, es un auténtico obsequio que te digan, estamos orando por ti, tú estás en nuestras oraciones, estamos dedicando tiempo a hablar con Dios de ti, de tu caso. Pues yo creo que sería algo súper bonito, ¿no? Que nos planteemos, oye, mira, ¿por qué no le mandas un mensaje a alguien diciéndole, oye, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, me apetece hablar con Dios de ti, por tu vida, por tus casos, por tu cosa. No tiene por qué ser necesariamente por algo malo. Bendícele, ayúdale a que siga adelante, ayúdale en su vida. Y si a lo mejor regalásemos un poco de eso. Oye, estoy orando por ti, pero de verdad. Totalmente razón tienes, Esther. O sea, diste en el clavo, porque tuvimos la vivencia reciente con lo del parto de mi esposa. A ella le indujeron el parto y hablamos casi que de 24 horas teniendo que sí dolor, ya hospitalizada, hospitalizaron a las 5 y al otro día a las 7 de la noche nace la bebé. Pero había momentos de angustia y qué gratificante era
O sea, qué gratificante era que recibíamos un mensaje de hermanos de la iglesia, estamos orando por ustedes, todo va a salir bien. O sea, era una cosa súper gratificante. Una de esas yo le dije a Loli, le dije, no puede salir mal nada. No puede salir mal nada. O sea, tenemos una iglesia, porque nos escribían desde Venezuela y nos escribían desde aquí, los hermanos de aquí a la iglesia. Y entonces yo decía, tenemos una iglesia en España y tenemos una iglesia en Venezuela y todo el mundo está orando por nosotros. O sea, esto tiene que salir perfecto y gracias a Dios todo salió muy bien, ¿verdad? Pero en el momento, como tú dices, Esther, es espectacular estar en una situación terrible, ¿verdad? O una situación de angustia y que hay alguien diciéndote, te estoy tirando un salvavidas. Mira, quiero aprovechar y darle las gracias a Lidia, que acaba de acaba de poner en el chat que pide oración por su esposo y por su hijo, porque están viviendo una situación difícil, así que encantadísimo de que haya valientes que se exponen, que pasan de esa vergüenza y comparten, así que tengámoslo en nuestras oraciones a Lidia. Bueno, pues con este precioso pensamiento de orar los unos por los otros, de pensar los unos por los problemas de los otros, cerramos ya esta primera reflexión y pasamos al estudio y repaso de la escuela sabática.